Saludos cordiales, espero se encuentren bien. Ahora vamos a iniciar con el desarrollo de aplicaciones web. En este caso, contando con lo que es el desarrollo de ASP.NET Core, utilizando la versión 8.0. Para poder entenderlo, vamos a construir un proyecto desde cero. En este caso, para poder construir un proyecto que cumpla nuestras expectativas, tenemos que considerar que nuestro lenguaje de programación por defecto deberá ser C# y que el ambiente de desarrollo para nuestro caso puede ser cualquier plataforma. Puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser Azure, puede ser Android, Xbox o puede ser Linux. En este caso he dejado todas las plataformas porque esta aplicación que vamos a construir podrá responder a todas las expectativas. También podemos seleccionar el ambiente. Normalmente hemos venido programando en ambiente Windows Phone. Sin embargo, Windows Phone solo es funcional en nuestro equipo. Pero es importante también destacar que también es necesario construir aplicaciones en ambiente web. Entonces acá, para hacerlo un poco más claro, tenemos que buscar una plantilla que responda a nuestras características. Así que para esto yo puedo invitarles a que seleccionen aplicación web de ASP.NET Core modelo Vista Controlador, conocido también como MVC, y tiene la característica de que esta plantilla maneja una estructura muy particular. Así que le vamos a dar siguiente. Y acá le vamos a colocar un nombre a nuestro proyecto. Por aquí podemos llamarle IMC APP.NET 8. Solo por poner un ejemplo de cómo se construye el proyecto. Lo demás, los cambios del lugar donde se va a almacenar va a depender de su criterio. Le vamos a dar siguiente. Y aquí vamos a dejar la versión de NET 8 porque es la versión que ahorita está a compatibilidad a largo plazo. Está todavía bajo soporte lo que es la versión 9, pero es posible que ya lo podamos desarrollar. Esta será la configuración inicial que vamos a hacer y luego vamos a crear nuestro proyecto. Así que dependiendo de la velocidad de nuestro equipo, así se nos va a construir nuestra aplicación. Y en este caso, logramos ver que aquí tenemos ya nuestra estructura. Tenemos la carpeta controladores, modelos y vistas. Así que estemos pendientes porque muy breve vamos a construir el resto de la aplicación. Nos encontramos con la versión de Visual Studio 2022. Hemos creado una aplicación ASP.NET Core y déjenme decirle que este tipo de aplicación podrá ser ejecutada en cualquier ambiente, es decir, en cualquier sistema operativo que tengamos nosotros en mente. Tanto Linux como Windows y Mac podrán ejecutar este tipo de aplicación sin ningún problema. Estamos viendo acá lo que sería la pantalla de inicio de nuestra aplicación de ASP.NET y aquí nos invita precisamente a que podamos nosotros tomar, digamos, como un curso o conocer más acerca de esta tecnología. Así que todos los enlaces que aparecen ahí, que son tutoriales, les puedo invitar que los revisen para que puedan comprender más sobre la temática de la tecnología NetCore. Dentro de los componentes que encontramos en esta versión de ASP.NET, tenemos que en el explorador de soluciones, la estructura del proyecto cambia radicalmente. Es decir, que en comparación a proyectos de tecnología Windows Phone, es muy diferente a esta, al igual que tecnología de ASP.NET Core, versiones anteriores también son totalmente diferentes. Acá lo que vamos a encontrar es que tenemos una serie de elementos los cuales vamos a ir explorando paso a paso. Y también tenemos la carpeta o el elemento www.root, que es aquí donde vamos a almacenar los componentes de carácter estético y estático a la vez. Por ejemplo, tenemos la categorización de CSS, donde podemos construir una hoja de estilos personalizada, y por cierto ya hay una que viene por defecto, la cual nosotros podemos también retroalimentarla con otras características. Aquí no hay límites en cuanto a esta parte del CSS. También agrega componentes JS, que en este caso
Por defecto no trae ningún código, pero sí trae el archivo. Aquí está listo solo para que nosotros decidamos escribir la codificación correspondiente. Y también encontraremos un elemento llamado lib, que es donde vamos a encontrar todos aquellos componentes adicionales que podemos agregar a nuestros proyectos. Por ejemplo, PhoneAsm, Bootstrap, jQuery, Materialize y otras tecnologías que pueden permitir que nuestras páginas web sean totalmente atractivas para el usuario. Entonces aquí se colocarán los elementos de carácter fijo, los cuales serán complementarios para nuestras páginas web. También nuestro icono principal. Por supuesto que para esto hay que buscar en las páginas o en la nube o en internet, hay que buscar, digamos, editores de iconos o creadores de iconos para poder personalizarlo. Pero aquí se coloca en este tipo de carpeta lo que sería el archivo de icono. Como siguiente paso, vamos a instalar una pequeña paquetería. Para esto vamos a hacerlo a través del administrador de paquetes NuGet, solo que vamos a hacer una instalación un poquito variante. Para ello nos vamos a ir a herramientas y luego buscaremos la opción administrador de paquetes NuGet y dentro de las subopciones vamos a elegir la consola del administrador de paquetes. Al hacer esto, se nos va a activar en la parte inferior de Visual Studio lo que será una pequeña barra, un prompt, un área donde podemos escribir directamente los comandos que necesitamos. En este caso, vamos a hacer la instalación de una paquetería. Así que seguimos el siguiente paso. Vamos a colocar la palabra install-package, espacio. Vamos a colocar Microsoft.Entity Framework Core .SQL Server. Es importante que cuando vayamos a instalar paquetería es necesario saber la versión que vamos a trabajar. Para esto voy a agregar la palabra versión y voy a colocar 8.0.0. De esta manera voy a asegurarme que la instalación va a ser la correcta porque eso es lo que creamos en este momento. Una versión con NET 8.0 de LTS de larga duración. Así que presiono Enter y si todo está bien escrito, va a empezar la descarga de todas las clases necesarias hasta que esté integrado en nuestro proyecto. Para saber si se está instalando esta paquetería, nosotros tenemos que irnos acá donde dice dependencias y luego tenemos que habilitar la opción que se llama paquetes. Y en paquetes nosotros vamos a darnos cuenta si está instalado la paquetería o en este caso el NetFramework. Como todavía está en proceso de descarga, todavía no aparece la palabra paquetes. Pero una vez que termine el proceso lo agregará porque esto nos va a permitir a nosotros tener como presente las instancias necesarias para poder conectarnos a base de datos. Y logramos ver que sí se nos agregó el elemento paquetes dentro de las dependencias y logramos ver que aparece el Microsoft Entity Framework Core.SQL Server en su versión 8 porque estamos trabajando con NetCore 8.0. Lo otro también que vamos a agregar, y para esto presiono la tecla que apunta hacia arriba y voy a instalar otro elemento. Aquí solamente lo que voy a hacer es borrar algo y voy a colocar la palabra tool. En este caso, tools, perdón, y aquí en este caso lo que vamos a hacer es agregar todos los elementos complementarios también para nuestra base de datos. Presionamos Enter. De la misma manera que el paquete anterior se va a instalar y también se va a agregar acá en el área de paquetes, el cual ya lo estamos viendo. Y ese es el trabajo de la instalación de paquetes NuGet a través de la consola del administrador de paquetes. Para continuar nuestro proyecto vamos a cerrar algunas ventanas. Por ejemplo, la de bienvenida de ASP NetCore no la necesitamos, así que no es necesario guardarla. Y también vamos a cerrar lo que es la consola del administrador de paquetes NuGet. Y también la de tareas y todas las ventanas. Procedemos a la creación de una nueva carpeta. Para esto nos vamos a ir a lo que es al proyecto. Daremos un clic derecho sobre el proyecto y buscaremos la opción agregar. Luego buscaremos nueva carpeta
y colocaremos como nombre Data. Presionamos Enter y con esto se nos ha construido la carpeta. Cerramos esto porque estas son configuraciones de nuestro proyecto y tal como logran apreciarlo, logramos ver que estamos trabajando con la versión 8.0 de Netcore. Así que mucho ojo con ello. Una vez que tenemos la carpeta, vamos a crearle su respectiva clase. Así que clic derecho sobre la carpeta Data, vamos a agregar y una clase. La clase va a tener un nombre, que en este caso se llamará simplemente Application DBContext. Y nos aseguramos siempre que sea CS, que es decir, sechar. Presionamos Enter o damos clic en agregar. Esperamos un momento y se nos ha construido prácticamente nuestra clase. Vamos a agregar algunas características que lo van a convertir en clase de contexto. Para esto voy a agregar el distintivo DBContext. Así que este elemento que acabo de agregar me servirá a mí para determinar que esta clase será de contexto. Me servirá para poder construir a futuro una base de datos. Una vez escrito la palabra DBContext, vamos a asegurarnos por qué nos está dando error. Así que vamos a dar un clic en la flechita del foco de sugerencia y lo que vamos a hacer es importar la clase Using Microsoft Entity Framework Core, que es la clase que instalamos a través de la consola del administrador de paquetes Nugget. Al darle clic aquí precisamente, se agrega en la parte superior esta clase y ya está listo para poder trabajarse. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que dentro de esta clase de contexto vamos a agregar un nuevo elemento. Este elemento va a consistir en un pequeño método. Para esto voy a colocar la palabra public porque esto significa que va a ser de ámbito general. Así que public y vamos a definir aquí el nombre de application, que en este caso estará relacionado con el nombre de nuestra clase. Sería application DBContext. Entonces, si lo buscamos, lo tenemos aquí precisamente. Y una vez que hemos colocado esta característica, vamos a agregar los complementos. Visual Studio tiene la característica de hacernos sugerencia. Y esto es gracias a IntelliSense, una pequeña IA que ya tiene décadas de estar trabajando y nos permite tener una idea qué es lo que continúa. En este caso, sugiero que presionemos la tecla Tab para poder completar toda la codificación. De primero, esto no lo necesitaremos, ¿verdad? No afectará en nada, pero sí vamos a agregar una característica. Precisamente en el área de argumentos, vamos a definir que DBContextOption, que será nuestra clase y heredará todas esas características a Options, que será el objeto que vamos a manipular. El complemento que agregaremos será a través del signo menor y vamos a agregar nuevamente la palabra Application DBContext. Así que simplemente lo complementamos y lo cerramos con el signo de mayor. Si exploramos un poco, eso es prácticamente todo el código que hay que escribir. Y posteriormente, una vez finalizada esta parte, vamos a agregar otro componente más. En este caso, simplemente lo voy a pegar porque ya lo tenía listo. Y con esto pues tenemos terminado lo que sería la clase de contexto. Mi sugerencia, siempre guardar. El error pues nos está indicando que hay que generar una clase, la cual vamos a dejar pendiente en breve. Continuando con el ejercicio, vamos a proceder a construir una nueva carpeta. Así que para esto nuevamente nos vamos a lo que sería al proyecto, clic derecho sobre el proyecto y vamos a buscar la opción agregar. Y buscamos nueva carpeta. Esta carpeta va a tener como nombre Models. Presionamos Enter y se nos ha construido precisamente la carpeta Models y ahora vamos a agregarle su respectiva clase. Clic derecho sobre la carpeta recién construida, agregar y luego clase. El nombre de la clase va a ser bastante sencilla. Le vamos a llamar IMC Model.
Recordemos que debe de tener siempre la extensión CS, que hace referencia a C#. Y una vez que lo tenemos, le damos a agregar. Se nos agrega la clase y ya con esto pues nosotros estamos listos para codificar. Y notamos que IntelliSense nuevamente nos está sugiriendo que coloquemos por ahí lo que sería un campo, que realmente lo que vamos a hacer es una serie de elementos. Así que para no hacerlo tan extenso, voy a pegarlo porque lo tengo en memoria y tenemos esta característica. Y lo explico de una manera sencilla. Estos elementos, como van a ser parte de una tabla, de una base de datos, aquí le estoy definiendo ciertas características deseables y que voy a necesitar para que responda. Tenemos tipos como por ejemplo el required, que significa requerido, es obligatorio. Lo mismo range, que define un rango de un valor inicial hacia un valor final. Y luego tenemos los atributos, que en base de datos se llaman campos, que tendrán un tipo. En este caso, el double son los números que llevan separaciones decimales, un nombre apropiado, y get y set, que realizarán las operaciones de recuperado y asignación de valores. Es decir, un intercambio que yo podré hacer a través de mi formulario, a través de mi página web, enviando valores de un extremo hacia otro. Es decir, mandándolo desde mi formulario hacia los servidores y el servidor enviándome la información o mandándome una respuesta. Logramos ver que la mayoría de elementos, como el caso de estatura y resultado, son del tipo double. Sin embargo, clasificación está como tipo string. Y los valores string tenemos que colocarlo obligatoriamente un valor inicial, ya que si no lo hacemos, tenemos el problema de que nos genera un warning. Los warnings por lo general están subrayados de color verde y nos dan la impresión que es un error. El programa puede ser funcional, pero para que el código quede totalmente limpio, es recomendable que nosotros asignemos el valor, en este caso de inicio, que sería vacío. Otra forma de hacerlo, aparte del primer momento o la primera forma que vimos, es el string empty. Presiono Tab para completar la instrucción y con esto elimino el warning y es prácticamente lo mismo. Así que esta es la codificación de la clase llamada IMC Model. Y como siempre, mi sugerencia, guardemos todo. Ahora voy a cerrar la clase recién construida y regresamos de nuevo a la clase de contexto, que en este caso todavía sigue dando error. Vamos a ver cómo lo corregimos. Nuevamente en la carpeta Models vamos a agregar una nueva clase, para lo cual vamos a dar clic derecho y antes de crearla, solo quiero que le pongan atención al error que nos da aquí en esta clase de contexto. Primero, lo que vamos a notar que nos está indicando que generemos una clase como un archivo nuevo, lo cual pues no lo vamos a hacer. En su lugar, lo que vamos a realizar es dar un clic derecho en la carpeta Models y vamos a agregar un nuevo elemento que prácticamente es otra clase. Esta clase tendrá como nombre historial IMC. Así como lo escuchan, historial IMC, y así como lo están viendo, y siempre asegúrense con la extensión CS. Le damos a agregar y nos crea nuevamente una nueva clase. Visual Studio, nuevamente con su IntelliSense, nos está sugiriendo qué es lo que debemos de escribir. Pero en este caso, para también resumir un poco todo el proceso, voy a copiar el código y explicaré de manera general en qué consistirá. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos una serie de campos, una serie de elementos que prácticamente lo que van a representar son los campos de una tabla, en donde vamos a ver un ID, vamos a ver el peso, la estatura, el IMC, la clasificación y vamos a ver hasta una fecha, la fecha en que se realizó, por ejemplo, este tipo de operación. Y todos van a ser get y set, es decir, van a realizar operación de transferencia de valores desde el lado del usuario hasta el lado del servidor y viceversa. Notaremos también que hay un elemento encerrado entre corchetes que esto define la naturaleza del campo previo, en este caso, o posterior. En este caso sería el ID. Este campo ID va a ser del tipo key, es decir,
clave principal. Y aquí lo estamos haciendo de una manera totalmente simple. Pero esto, cuando lo escribimos de manera manual, nos da un error. Pero ese error se debe a que no existe la clase de Using System Component Model Data Annotation. Visual Studio, cuando realiza copia y pega, por ejemplo, lo genera de manera automática, pero no siempre es así. Así que mi recomendación es que cuando vea algún tipo de error, trate de dar un clic sobre el foco que nos está dando la sugerencia que hay un error y nos está dando posibles alternativas, y cuando sea de agregar clases, así utilizando el using, entonces procedamos. Pero si nos dice que hay que generar algo o hay que implementarlo, esperemos un momento, porque puede hacer que la corrección venga a futuro. Así que guardamos todo, cerramos y ahora vamos a corregir el error del archivo de contexto, que en este caso me posiciono sobre el error, voy a las sugerencias y ahora el mensaje cambia, porque ahora ya existe un archivo con el nombre de historial IMC, solamente que está alojada en una carpeta que se llama Model. Así que haré referencia a la carpeta Model y daré un clic en la opción que me sugiere de Using IMC Net 8, que es el nombre de mi proyecto, y la carpeta Model. De esa manera se corrige el error. Así que le damos guardar a todo, cerramos ventana y continuamos con el ejercicio. Bueno, en este paso vamos a configurar algunas características de nuestro proyecto. Para esto vamos a seleccionar el archivo Program CS, que es un archivo de configuración. Este archivo de configuración me va a permitir ver toda la estructura del proyecto. Sin embargo, para no hacer muy largo el proceso, voy a generar un par de enter a esta altura porque tengo el código en el portapapeles y voy a explicar qué significa el trabajo con esta característica. Aquí lo que estoy haciendo es como configurar dos cosas. Primero, configurar el Entity Framework Core versión 8 y el SQL Server. Es decir, establecer como mi enlace, mi conexión hacia la base de datos. Por supuesto que hasta este momento no he colocado nombre del servidor, pero estoy estableciendo el enlace. Y este archivo de configuración me va a permitir que cada vez que la palabra default connection aparezca en el proceso, es que estoy tratando de enlazarme con mi base de datos. Hasta este momento no existe el contexto, pero lo estamos canalizando. El otro es que me agregue la característica de los servicios de MVC. En este caso, estamos tratando de hacer un proyecto web con características de capas. Es decir, que trabaja basándose en una capa de datos, en una capa de negocio y una capa de vistas. Sin embargo, en un solo proyecto lo estamos ejecutando todo. Ya vimos en presencia la capa data, representado por la carpeta que así se llama, data. Y la de negocios, que la podemos ver en la carpeta de modelo. Y la de vistas, que serán nuestras páginas web, las vamos a lograr visualizar aquí en Page. Entonces, esta es toda la configuración que hay que hacer. Otra cosa muy importante es que se agregaron de manera automática estos dos elementos. Pero cuando no sea el caso que se agreguen de manera automática, recordemos que tenemos que hacerlo de manera manual. Una de ellas es que agreguemos el Entity Framework, que es uno de los elementos que agregamos a través del administrador de paquetes Nugget. Y el otro es Data, que en este caso es un elemento que está relacionado con la carpeta que así se llama, que es el puente que lo está haciendo la clase de contexto. Una vez hecho eso, guardamos y cerramos y continuamos con lo demás. Para comprender cómo funciona el proyecto, vamos a ejecutarlo. Para esto vamos a presionar este botón. Esperamos un momento. Se está compilando nuestro proyecto y lo que nos va a generar es el despliegue de nuestra aplicación web con las características deseadas. En mi caso, yo tengo por defecto el navegador de Microsoft Edge y este es el resultado que me arroja. Primeramente, la página web está ambientada con la tecnología de Bootstrap, por lo cual vemos estas características. También logramos ver que aparece el nombre de nuestro proyecto, que es el nombre de insignia o la marca o la empresa, como ustedes lo quieran ver. Y luego hay dos opciones. Este es un menú principal
que en este caso es home, el index, y Prebase, que es otra página web, que tendrá un contenido diferente. Hasta este momento, de todas las configuraciones y todas las clases y los complementos que hemos agregado, no tienen efecto por el momento, porque será necesario empezar también a construir el resto del escenario. Esta pausa nada más es para que veamos cómo se está viendo nuestra página web. Aún recién construida nuestra aplicación web, podríamos haberlo ejecutado y veríamos precisamente el mismo resultado. Cerramos y también cerramos por acá. Y cerramos esta área, y esto significaría que ahora lo que nos corresponde es crear nuestra base de datos. Para esto yo puedo utilizar el explorador de servidores. Esta característica la uso comúnmente, primero porque no tengo SQL Server instalado en esta computadora, pero ustedes lo pueden hacer de manera especial con su SQL Server. Ahora voy a proceder a construir o crear mi base de datos. Para esto yo necesito haber levantado los servicios de la base de datos y luego crear la base de datos como tal. Aquí yo ya tengo un par de bases de datos, pero aparte de estas voy a agregar una nueva base de datos. Esta se va a llamar literalmente IMC y le voy a colocar appnet y voy a ponerle 8db. Con esto, que puede ser cualquier otro nombre, pero en este caso es el especial que coloco, le doy aceptar. Y de esta manera ya tengo construida lo que sería mi base de datos. En este momento lo que voy a hacer es obtener la cadena de conexión. Para esto yo puedo seleccionar el nombre del servidor y puedo seleccionar el usuario. O directamente me puedo venir acá donde dice el nombre del servidor y busco lo que sería la cadena de conexión en las propiedades. Aquí lo tenemos. Esta sería mi cadena de conexión. Entonces voy a copiarlo todo. ¿Sí? Lo sombreo, lo copio y ahora lo que voy a hacer es habilitar un archivo de configuración que lo tenemos acá en el explorador de soluciones y se llama appsettings.json. Al activar esta opción, yo puedo agregar la cadena de conexión. Para esto, voy a tratar de agregarlo más o menos a esta altura. Puede ser en cualquier parte, pero yo lo haré de esta manera y voy a agregarle coma y voy a agregar las llaves. Bueno, en este caso, si ustedes tienen las llaves directamente, háganlo. En mi caso, pues yo las tengo así un poco distanciadas. Ahora lo que voy a hacer que entre comillas voy a definir la palabra connections string. Y este es el nombre clave que utilizamos precisamente al momento de configurar el archivo Prora. Voy a abrir nuevamente las llaves. Y aquí es donde voy a colocar el elemento de configuración. Por ejemplo, la palabra de connection string significa que voy a generar la cadena de conexión y lo voy a almacenar bajo el nombre de default connection. Tenemos que escribirlo bien para que pueda funcionar al momento de ejecutarlo. Entonces, default connection, coloco 2 puntos, puedo presionar enter o allí mismo puedo generar las comillas dobles. Esto significa que en este espacio debo colocar la cadena de conexión. Así que voy a copiar o voy a pegar, bien dicho, lo que tenía copiado. Y aquí me aparece toda la cadena de conexión que tenía construida. Por supuesto que aquí hay algo importante y es la base de datos, que lo hacemos a través de catálogo. En mi caso, mi base de datos no se llama así, sino que se llama IMC appnet 8db. Y con esto yo ya tengo configurada mi cadena de conexión y mi base de datos. Y lo guardo. Verifico si no hay errores. Hasta este momento todo está en orden. Entonces procedemos. Aquí dice que nos falta un miembro. Ok, ya lo vamos a verificar qué es lo que sucede. Pero en esencia, esta sería la configuración que nosotros debemos de hacer al momento de trabajar con una cadena de conexión. Bien,
Se corrigió el error que se tenía, así que esta sería, digamos, como el código final para poder trabajar con la conexión. Así que puedo sugerir que pausen la pantalla y de esta manera ustedes puedan hacer sus propias configuraciones. Una vez terminada la configuración y corregido todo el escenario, ahora lo que vamos a hacer es activar lo que es la consola del administrador de paquetes. Así que nuevamente en herramienta, administrador de paquetes, NuGet, y buscamos la consola del administrador de paquetes. Se nos vuelve a mostrar la misma pantalla aquí en la parte inferior e inclusive voy a desanclar lo que es el explorador de objetos de SQL Server para que tengamos una mejor visibilidad. Aquí lo que voy a hacer es empezar a trabajar con la base de datos. Ya que tenemos el enlace, ya colocamos todos los datos correctos, entonces vamos a agregar la migración. Voy a ponerlo así, add migration, y voy a ponerle inicial. Y presiono enter. Si todo está correcto, va a funcionar sin ningún problema. Esperamos un momento, se está construyendo, se está compilando todo el escenario y dice que se ha construido exitosamente y logramos ver que se nos ha construido un archivo adicional y que tiene todas las características como de una tabla. También notaremos que en el explorador de soluciones aparece una nueva carpeta que se llama Migrations. En este caso, Migrations, si lo logramos apreciar, trae el nombre de este archivo, que en este caso es 2025 11 17 14 2902 initials, que en este caso es la fecha y el nombre que le asignamos para que se construya nuestra migración. Ahora, esto no significa mucho porque solamente lo que ha construido es precisamente el escenario, es decir, el archivo de, ¿cómo les puedo decir? Del archivo de migración. Voy a volver a anclar el explorador de SQL Server. Voy a expandir la base de datos de IMC AppNet 8DB. Voy a ver en tablas y no tenemos nada. Entonces, para que esto responda, voy a agregarle otra funcionalidad en la consola que sería update-database. De esta manera, si lo hemos escrito correctamente, nos debe de construir la base de datos, perdón, las tablas necesarias o la tabla para poder trabajar. En este caso, pues aquí lo está ejecutando y han sido inicializadas. Bueno, nos ha dado un error y vamos a ver qué podemos hacer. Según acciones rápidas dice refactorización, crear pruebas unitarias. Bueno, no pasa nada. Entonces vamos a tratar de hacer en el proyecto, vamos a limpiar, es decir, vamos a eliminar códigos. Según aquí todo está correcto. Ahora lo que vamos a hacer es volver a recompilar todo. Vamos a ver cómo responde. Aquí nos debe de mandar mensajes de error si acaso lo hubiera. Según aquí lo ha recompilado a las 11:33, tardó 5:05:952 segundos. En este caso, un correcto, 0 errores, 0 omitidos. Entonces significa que todo está bien. Bien, vamos a intentarlo una vez más. Esperemos que esta vez sí responda. Y está construido. Ahora voy a explicar cuál fue el problema. Por una letra nos podemos equivocar en todo. Y todo está en el archivo app settings, que en este caso, si ustedes recuerdan y si lo ven o retroceden un poco el video, se recordarán que ahí dice connection string y lo correcto es connection strings. Entonces lleva S, yo no coloqué la S. Entonces una vez hecho esto, entonces yo perfectamente pues puedo hacer este proceso. Y por cierto, en el explorador de objetos de SQL Server acaba de actualizarse y me aparece ya las dos tablas que estábamos trabajando. Una de ellas es la de migración, que en este caso solo nos servirá como un historial de lo que estamos haciendo. Pero también tenemos el de historiales, que precisamente concuerda prácticamente con lo que está en la clase de contexto. Entonces, esto es la creación de una
base de datos, bastante simple, como cualquier otra, y también lo que sería la creación de las tablas. Ahora, la creación de las tablas se hizo basándose con una tecnología que se llama Code First, que significa codifique primero. Normalmente nosotros construimos las bases de datos y las tablas desde el principio y luego empezamos a desarrollar la aplicación, pero en ASP.NET Core podemos hacerlo a la inversa. Así que esta es la tecnología que hemos usado y ya construimos nuestra base de datos y nuestra tabla. Bien, continuaremos con el resto del ejercicio. Vamos a cerrar ventana y lo que vamos a hacer es construir otra carpeta. Así que nos vamos nuevamente donde está el proyecto, clic derecho, buscamos la opción agregar y buscamos nueva carpeta. Este elemento le llamaremos controllers. Controller o controllers o controladores, como quieran llamarle. Presiono Enter y voy a agregar una nueva clase o por lo menos un nuevo elemento. Aquí, como la palabra controllers ya tiene un significado para el proyecto, ahora solamente voy a agregar este elemento que se llama controlador. Al dar un clic sobre él, me aparece esta opción donde me indica que puedo generar un controlador con acciones de lectura y escritura o un controlador MVC en blanco. En este caso me voy a ir en esta. La otra puede ser usando Entity Framework, pero cualquiera de las tres es válida. En blanco me permite agregar las características más generales. Así que el nombre que le voy a generar acá será simplemente IMC Controller. Así que solo cambio el nombre por acá y pongo IMC Controller y le doy agregar. Cierro la ventana anterior y me quedo con esta parte. Aquí lo que debo de asegurarme primeramente es que cumpla las características. Número 1, que el área de trabajo se llame IMC a net, en este caso 8. Ok, perfecto, entonces estamos bien. Controles, hasta ahí estamos bien. Luego que tenemos public action, en este caso el controller está aquí, public class IMC controller. O sea que ahí estamos bien. Uno es controllers, el otro es controller. Y aquí vamos a agregar una serie de opciones. Como esto que acabo de borrar lo vamos a volver a ver y bueno, mejor lo adelanto, voy a deshacer el cambio. Esta parte que se llama Public y Action Resource Index, lo que va a hacer es que este me va a retornar un valor, me lo va a retornar a una parte. A esa parte es la página web. Entonces, para que comprendamos bien el escenario, voy a agregar el resto del código, que en este caso lo tengo pegado en portapapeles, y vamos a explicar cada uno de los escenarios. Primero, que ya una vez que he definido el controlador, tengo que definir primero una clase privada, o bien dicho, un elemento privado que solo será de lectura, que se llamará ApplicationDBContext y que será del tipo contexto. Este tipo de elemento ya está construido en la clase que se llama ApplicationDBContext. Solamente le estamos heredando las características a _context. Luego, en un método llamado IMCController, el cual va a recibir un valor del tipo ApplicationDBContext en un objeto context, nada más lo que vamos a hacer es comparar estos elementos. Y luego habrán unas tareas como por ejemplo viewback, que en este caso será como un mensaje, un título que se va a ver en la página web y que será del tipo await, que en este caso un elemento que va a estar como en cola y que va a ser procesado mientras la base de datos esté disponible. Y luego agregamos la forma en cómo se va a ordenar, si va a ser por fecha, por peso, por altura, pero en este caso será por fecha y tomará 10 elementos, o sea, serán desplegados y de una forma de lista asincrónica. En este caso, como da un error,
doy un clic sobre el foco y aquí voy a nada más agregar el Entity Framework Core. Esto se agrega precisamente al principio de todo y nos va a retornar la vista, en este caso, del nuevo IMC modelo, es decir, todo lo que allí exista, los valores, los tipos. Ahora, el viaje de estos valores va a ser a través del protocolo HTTPOS, es decir, TTP-POS, que yo voy a enviar los valores, van a viajar a través de directivas o rutas URL. Aquí nada más lo que vamos a hacer es simplemente definir lo que está en IMC Model, lo heredaremos a algo que se llama Model. Dependiendo del estado, el modelo puede tener el peso, que será calculado en base a la estatura, multiplicado por la misma estatura. Y la clasificación va a ser dependiendo del resultado. Para entender todo este proceso de la fórmula y de la clasificación, ahora lo que tenemos que verificar es que los valores utilizados van a pasar a variables temporales, como el caso, el valor de model peso, que esto es de una clase, va a compartir ese valor en una variable temporal llamada peso. Lo mismo pasaría con estatura, con resultado y también con la clasificación y la fecha, que en este caso que será registrada la fecha en que se realiza, es decir, ahora. El contexto lo que va a hacer es realizarme al registro o agregarme un historial de todo este cálculo que se ha realizado. Y prácticamente lo que va a hacer es que al enviarlo lo va a clasificar de acuerdo a fecha. Todo este proceso se puede generar en cierta medida de manera automática si hubiéramos elegido la opción de haber creado el controlador basándonos con el Entity Framework. Pero en este caso decidí mejor hacerlo de manera así medio manual porque fue pegado el texto, pero aquí lo que estamos haciendo son todas las operaciones, las peticiones del usuario a través del formulario o la aplicación web. En este sentido, todo esto pasa por este proceso en el cual se recibe, luego se envía el modelo, se procesa y dependiendo si es una consulta o un almacenamiento de valores, realiza este proceso. En este caso es un almacenamiento que lo está haciendo. Por eso aparece aquí el método de SaveChangeAsync, es decir, que almacena los cambios o los valores de una manera asíncrona. No lo hace directamente en el momento porque eso dependerá de la disponibilidad de nuestra base de datos. Por último, la clasificación pues va a recibir el valor dependiendo del valor de IMC. Es decir, que si IMC tiene un valor ya calculado, una respuesta definida, aquí puede ser que me indique que la persona con sus valores esté en bajo peso o en peso normal o en sobrepeso. O retornará en cualquiera de los casos obesidad, en el caso de no pertenecer a uno de estos rangos. Por supuesto, todo esto se hace en base al cálculo. Significa que IMC, para que tenga un valor acá, deberá recibir un valor y ese valor va a ser enviado a través de clasificar IMC. ¿A dónde lo vemos? Bueno, si lo vemos por aquí, el resultado está acá. Aquí está la operación y este mismo resultado va a ser enviado a un método llamado clasificar IMC y ese valor que obtenga es lo que se va a almacenar en el modelo como tal y ese valor va a provenir de esta área. Entonces significa que el controlador nada más lo que hace es el proceso de lógica y responde a las peticiones de nuestro usuario. Ya una vez construido nuestro controlador, para lo cual usted puede también hacer una pausa en el video para ver cómo se construye. Yo voy a hacer un pequeño desplazamiento y usted vaya comparando con su código. Esta característica va a ser casi como común que se realiza en la mayoría de aplicaciones. Estas más que todo cuando son realizadas de manera tal que tienen la función de calcular algo. En este caso, el índice de masa corporal. Entonces, esto va a responder a peticiones del usuario basándonos precisamente en codificación de C#. Algunas características son propias de la programación prácticamente de ASP.NET, pero son
construcciones que nosotros podemos generar de manera automática y que no requiere de mucho pensamiento. .NET tiene la característica de que trabaja mucho con orientación a objetos y específicamente con la reutilización de clases. Así que si usted le pone un poco de atención a esto, no es muy complejo. Sin embargo, el ejemplo que estoy destacando es de manera básica, por lo cual no se requiere de que se entienda en su totalidad, pero cuando se adentre en esta área va a comprender muchas cosas, pero en su momento y divididas por partes. Ahora lo que voy a hacer es cerrar el controlador porque ya cumplió su misión, guardamos acá todo y ahora nos vamos a ir a la área de Pesh. Voy a ocultar algunos elementos porque también no es que ya están eliminados, sino que ya son parte del proyecto. Entonces ya no hay necesidad de resaltarlos. Pero sí vamos a tomar la característica de Pesh. El CRUD que conocimos en su momento responderá igual. Sin embargo, lo haremos a través de una página Razor vacía. Así que le damos a agregar y esperamos un momento. Ahora, el nombre que le vamos a colocar puede variar. En mi caso, le voy a poner simplemente IMC. Puede ser totalmente en minúscula o mayúscula, como usted prefiera, pero debe de llevar la extensión CSHTML. Así que le damos a agregar, esperamos un momento y lo que vamos a tener precisamente aquí es una página web. Entonces, para poder interpretarlo y como HTML no es algo así tan complicado, supondré que tiene un conocimiento sobre él. Así que voy a copiar el resto del código porque ya lo tengo en portapapeles y explicaré sus características. Aquí lo tenemos. Pero me voy a ir casi al principio porque necesito que comprendamos unas cosas. Guardamos por cualquier cosa también y lo que vamos a tratar de hacer aquí es un escenario controlado. Primeramente, yo debo de asegurarme de tener el modelo activo y en este caso sí lo tengo porque aquí está haciendo referencia al modelo. ¿A cuál modelo? El IMC modelo que tenemos por acá, ¿sí? Por aquí aparece. Entonces hace referencia al modelo y por ende el modelo se enlaza con mi controlador, con mi formulario que en este momento se está haciendo y también con la base de datos. Posteriormente lo que se va a diseñar es una especie de formulario. Para eso utilizamos capas, las cuales lo hacemos gracias a la etiqueta div, que esto es el mismísimo HTML, con la diferencia que estamos utilizando bastante las clases, es decir, estamos utilizando muchos componentes de Bootstrap, los cuales le van a dar una apariencia atractiva. Y lograremos ver acá que aparecen unos pequeños errores. En este caso hay que ver si están dentro del contexto y esto hace referencia a que esto podría ser un método que no existe. Bueno, eso será de verificarlo, pero probablemente no se hace referencia a ello, sino más bien a una variable. Lo mismo sucede para estatura, para clasificación y para resultado. Bueno, esto vamos a analizarlo un poquito muy destacado. Vamos a ver qué acciones nos sugiere. Bueno, aquí de entrada no nos sugiere nada. Tampoco nos indica nada. Bueno, en este caso, este sería toda la codificación HTML. Ahora, hay otro componente que tiene que ver con un historial, que por ello se creó la base de datos. Y aquí está precisamente todo lo que está relacionado con una organización bien definida de los registros que se harán a través de esta aplicación web. Es decir, voy a agregar, voy a seccionar valores y los voy a tener listos. Y también utilizaremos algunos componentes de JavaScript que tendrán como característica generar un gráfico basándonos en esos valores. En este caso, si el formulario debe de responder sin ningún problema. Por supuesto que todo dependerá si hemos escrito correctamente lo que necesitamos. En este caso, aquí aparece Pesh. Vamos a ver si lo podemos agregar de una manera diferente, si nos lo permite. Y mi idea aquí es agregar el elemento llamado models, que es la carpeta que necesitamos. Models. Aparentemente pues como que no lo está aceptando.
pues ya vamos a verificar si realmente es así. Lo voy a guardar. Esto me debería corregir los errores. Aparentemente sí lo ha hecho. ¿Sí? Bueno, hacía referencia a Pesh, pero realmente IMC Model está en otra carpeta. Lo guardamos por cualquier cosa y vamos a hacer el proceso de configuración para que aparezca dentro del menú. Para hacer la configuración, vamos a irnos a una página que se llama simplemente Shared. Bien dicho, una carpeta Shared. Dentro de ella vamos a encontrar una página llamada _layout. Aquí, al dar doble clic, vamos a encontrarnos con una serie de codificación totalmente en HTML, que incluye todo lo relacionado con Bootstrap, jQuery y todos los elementos pues, que están involucrados en el desarrollo de la página. Ahora, lo que vamos a explorar aquí es el elemento de navegación. Aquí debe de estar, por ejemplo, a través de una capa. Y aquí este proceso es para poder visualizar el menú, es decir, pueda estar disponible. Para ello, yo voy a tratar de hacerlo de esta manera. Así que lo voy a tratar de copiar y voy a pegar un elemento LI. Veamos, sí, ahí está. Ahora, lo que voy a tratar de hacer aquí para que sea muy diferente es agregarle un nombre. Este nombre tiene que estar relacionado con la página. Voy a ocultar el I/O porque ya lo tengo habilitado y lo que voy a hacer es considerar estos elementos. Por ejemplo, privacy y luego index, pues index, aquí aparece. Entonces aquí lo que necesito agregar es el elemento de IMC, que es el elemento que diseñamos hace un momento, y acá voy a agregar lo representativo. Voy a sombrear solo este texto y voy a ponerle simplemente índice de masa o corporal, si lo quieren poner totalmente completo. Entonces lo guardo, significa que me va a buscar IMC y me lo tendrá que activar. Ahora vamos a ejecutarlo para ver cuál es el resultado y deberemos ver dentro de nuestra aplicación web lo que sería el menú del índice de masa corporal. Esperamos, está compilando todavía. En breve va a aparecer. Si nos va a dar un error, pues aquí nos lo mandará. Caso contrario, pues lo tenemos que tener presente. Y aquí lo tenemos. En este caso, la página muestra el nombre de pila o de marca o la empresa y aparece pues Home, aparece Privacy y aparece el índice de masa corporal, que en este caso pues ya nos generó un pequeño problema y esto está relacionado precisamente con el resultado del modelo. Bien, para finalizar, solo voy a hacer una aclaración con respecto al proyecto. El proyecto que estamos trabajando es un proyecto del tipo MVC, modelo vista controlador, por lo cual creamos sus controladores, que en este caso voy a mostrar uno en particular que no se había creado. El código es este, es total. Inclusive para construir sus vistas no necesita pues codificar mucho, solamente necesita dar un clic derecho sobre la palabra View y luego agregar vista. Dependiendo del nombre del controlador, como el caso que este se llama Home Controller, en la carpeta Views, que lo tuve que cambiar del Pesh a Views, y pues lo único que pasó es que cuando se construyó estas vistas, basándome en lo que sería el controlador, prácticamente me creó la carpeta Home. Lo mismo sucede con el caso de IMC Controller, que el cual ya habíamos codificado todo y nada más lo único que se hizo fue agregar el clic derecho en la palabra View y buscar la característica de agregar vista, que en este caso la más conveniente es agregar una vista Razor vacía para personalizarlo. Hasta ahí con respecto a la creación de las vistas. Ahora, la personalización de las vistas va a depender de lo que esté en Shared
y en la IO, que en este caso ya había comentado que este código se genera de manera automática y ustedes nada más le tienen que poner un poco de atención al menú, que en este caso está representado por estas tres opciones que vimos en su momento, pero que en esta ocasión, para que se cumpliera el MVC, hicimos algunos ajustes. Por ejemplo, en la etiqueta A, que tiene que ver con el enlace, cambiamos el ASP Page por ASP Controller, el cual nombra específicamente la carpeta donde están contenidos estas páginas web. En este caso, Index, que es la que buscará precisamente en esta área, y luego la otra que se llama Privacy, que también la encontrará en Home. La única diferencia que notamos es que al momento de referenciarlo de manera visual, aparecerá la palabra Home y Privacy en su defecto. Esto a nivel de visualización. En el caso del IMC, se hace referencia a la carpeta que así se llama, IMC, y se buscará dentro de ella el archivo index, el cual lo logramos ver acá, pero se extiende hacia el texto de índice de masa corporal, que es lo que se va a visualizar. Entonces, esto es todo por el lado de la IO, que es la plantilla que va a dominar todas las páginas web. Todas se van a basar en esta característica. La construcción de este tipo de página web va a depender del gusto de cada quien. Este en particular ya viene prefabricado y construido por las plantillas de Microsoft Visual Studio. Es de considerar también que después de esta configuración de archivos es necesario también hacer una pequeña configuración en Program, la cual ya habíamos hecho en su momento, por lo menos el agregar el Entity Framework para podernos conectar a SQL Server y también el tipo de MVC, es decir, el proyecto nuestro es MVC. Esta característica la agregamos. Lo que no habíamos agregado, y enfatizo que lo hagan, es este trozo de código. Este se llama Map Controller Route, que precisamente lo que hace es controlar las rutas o las ubicaciones de nuestras páginas web dentro de nuestro proyecto de Visual Studio. En este caso, cuando se vaya a ejecutar nuestra aplicación, lo que se va a visualizar primeramente por defecto o por default es el archivo que se llama index, pero es el index que está almacenado en la carpeta home. Ese es el primero que se va a mostrar y precisamente el que nos va a permitir tener una idea de cómo se trabaja con ASP.NET. Esa es la única configuración que se hizo y el cambio de Page a Views, pero realmente no es mucha la diferencia, solamente de cambiar algunos parámetros. El archivo que sufrió cambios precisamente fue el del IMC. Tuvo una pequeña variación porque se había estructurado de una manera un poco distinta. Entonces se propone este código que es totalmente diferente. Trataré de desplazarme hacia abajo para que ustedes puedan pausar el video y copiar lo que consideren conveniente. Ahora, la idea de esta página o de esta vista es que nosotros podamos visualizar un formulario, pero este formulario va a tener características un poquito dinámicas, es decir, va a contrastarse con su base de datos y también con un elemento gráfico. Así que lo podemos observar acá y maneja las características de la fecha. La idea de utilizar for each es hacer un recorrido en la tabla en búsqueda de información. En caso de encontrarla, desplegarla. Caso contrario, entonces seguir con el proceso de cálculos de archivos. Todo esto se hace en base a algo que se llama archivos de texto, y estos son los archivos JSON que por lo general nos sirven para disponer de elementos fijos para utilizarlos en un gráfico o en archivo PDF, no utilizándose directamente la base de datos, ya que de ahí nada más se almacena y se sustrae data. Luego vemos el formulario dividido por capas, es decir, utilizando la etiqueta div. Vemos una disposición para poder preguntar por la altura, por el peso y también por el botón para poder realizar el cálculo. También un área donde vamos a lograr ver el resultado de nuestro peso, vamos a decirlo así, de nuestra altura. Aquí aparecerá en qué categoría caeríamos. Y posteriormente hay un gráfico que se va a representar, pero esto
No es necesario, pero se los comparto, pues si acaso ustedes quisieran pues ir más allá de lo que se puede proponer. Entonces la idea es que se va a generar una tabla donde va a estar presente todo lo que son los datos que se pueden haber almacenado o que agreguemos en su momento. Y estos datos solo van a servir como una colección de datos, registros, para posteriormente, auxiliándonos de JavaScript, vamos a poder construir lo que sería el gráfico. Esa será la parte dinámica que utilizará ASP.NET con HTML para poder crear un gráfico más o menos progresivo. Todas estas características, por ejemplo, el chart JS, aquí está en formato CDN, es decir, es un formato que se enlaza en la nube, pero ustedes pueden descargar una versión bastante sencilla, fácil, descargable, y se lo pueden implementar dentro de la carpeta www.root para poder dejarlo como elemento fijo. Hay unos procesos que se realizan de manera previa y es una serie de conversión de archivos en un lenguaje muy diferente. En este caso, pasar los datos utilizando los medios de consulta de lo que sería el C# y pasarlos a un formato de texto llamado JSON. Esto para poder generar el gráfico. Ahora es el momento de verificar cómo responde nuestro archivo con todas las configuraciones que le hemos hecho y este es nuestro proyecto totalmente terminado. Vamos a ejecutarlo, nada más vamos a esperar que se compile y una vez que esté compilado, pues que nos pueda generar lo que sería prácticamente nuestra página web. Y aquí lo tenemos. Hay una pequeña variación, pero sin embargo esto ustedes lo pueden personalizar a su gusto. De momento estamos viendo la carpeta Home en vistas con el archivo index. También estamos notando acá la presencia de Privacy, que también está almacenado en lo que es la carpeta Home. El otro elemento que se llama índice de masa corporal está almacenada o está albergada en una carpeta que se llama IMC. Al dar un clic sobre él, lo que va a suceder es que nos va a generar prácticamente el formulario y un gráfico. En este caso yo ya tengo un valor, el cual lo ingresé precisamente el día de ahora, con un peso de 200 kilogramos y una estatura de 1 metro. El IMC me indica que es 200 con .00 decimales y la clasificación de esta persona es obesidad. Por supuesto, yo no mido 1 metro, mido más, pero aquí puedo dejarles el ejemplo. Ahora, para poder realizar, digamos, la práctica o el ejercicio, podemos colocar aquí un peso aproximado. Podemos colocar 190 y una estatura que debe de ir colocada en metros. Yo aquí voy a colocar, vamos a ver si nos permite el 1.70. Lo vamos a calcular. Según acá me está diciendo que el campo estatura puede estar entre 0,5 a 3. Entonces significa que por mi sistema decimal que estoy manejando ahorita en mi equipo debe ser 1,7. Entonces lo voy a recalcular, pero según me dice que debe ser un número. Bueno, en este caso es problema de mi máquina, mi configuración me está fallando. Así que lo voy a redondear a 2 para guardarlo. Y aquí tenemos el IMC de 47.50, significa que está obeso. Entonces aquí está la trayectoria desde mes, bueno, en este caso el mismo día, con la única diferencia que uno está con 190 kilogramos, el otro 200, la estatura de 2 metros, 47, pero lo clasifica como obesidad. Será de revisar la tabla del IMC y también nuestro código si coincide con lo que nosotros esperamos. Pero en sí, nuestra aplicación ya responde a las expectativas y no hay nada más que desearle. Ahora, para estar seguros de que sí realmente tenemos toda la información, vamos a activar lo que sería nuestra base de datos historiales. Voy a darle clic derecho para que me muestre los datos
y tendrían que haber dos registros. El primero que ingresé, que en este caso aquí aparece a qué hora lo ingresé, a la 1:40, y está otro que es el que acabamos de hacer hace un momento. Entonces significa que nuestro proyecto es totalmente funcional con una base de datos construida utilizando la tecnología de Code First y utilizando también el Entity Framework para poder realizar este tipo de operaciones. Espero que el ejercicio se haya comprendido y se haya destacado cuál es la diferencia. Solamente les invito a que traten de indagar un poco más sobre lo que es el patrón de desarrollo MVC, que en este caso es un equivalente a la programación por capas en Windows Form. Sin embargo, no lo manejo de esa manera porque en ambiente web es bastante diferente. Así que espero que como introducción o un poco medio manejable podamos entender la estructura de una aplicación web con ASP.NET Core. Hasta la próxima.